La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Constituye el patrimonio común de la humanidad que debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. México es el segundo país de mayor diversidad cultural en el mundo, después de India. Actualmente, en México se mantienen 68 pueblos indígenas, cada uno con su lenguaje, costumbres y creencias características. Además, están organizados en 11 ramas lingüísticas que se componen de 364 variantes dialectales. Esto representa a más de 12 millones de personas que suponen alrededor de la quinta parte de la población de México. México es un país de diferentes etnias y religiones. Es un país con siglos de tradición y de historia donde el mestizaje es una de sus características principales. De la función de los indígenas mesoamericanos y de los españoles nació este gran país. A finales del siglo XX, el mexicano sintió la necesidad de preservar aún más de sus costumbres y se realizan esfuerzos para protegerlas. Es por esta razón que hoy México es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo, ya que mantiene vigente la cultura de muchos de sus antepasados. En algunos sectores y contextos, la diversidad cultural ha sido vista como un factor de atraso o un impedimento para la modernización, razón por la cual lo que ha sido necesario crear estrategias de protección. Actualmente, la protección de estos grupos es una de las prioridades de la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO. Dichas organizaciones consideran a estas culturas como parte del patrimonio de la humanidad. Los grupos indígenas defienden su identidad ante procesos de homogeneización ideológica, en donde todavía, en algunos sectores, ser indígena representa una cultura inferior. A menudo, el robo de sus derechos los convierte en refugiados e incluso les obliga a abandonar su lengua, sus costumbres y su pueblo. La marginación les condena a carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. Por todo ello, en Ayuda en Acción, llevamos varias décadas luchando por el respeto de todos los pueblos del mundo, el respeto a la cultura y la conservación de una identidad propia. Y de estas aspiraciones, junto a muchas otras, nace la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Existen instrumentos internacionales que promueven la defensa y preservación de las comunidades indígenas de todo el mundo. Es la voluntad política de los gobiernos y de la ciudadanía la que pueda hacer realidad su cumplimiento. Por otra parte, hablaremos de los sectores económicos en México. Con sectores económicos nos referimos a las distintas áreas de la economía que desarrolla a este país. Tradicionalmente se dividen en primario, secundario y terciario. El sector primario integra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. A principios de 1980, México adoptó un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones. En consecuencia, el sector primario comenzó a experimentar una mejoría. Un ejemplo de este sector es el cultivo de aguacate. Su producción no es superada por ningún país en el mundo, y cada año las cosechas aumentan debido a la demanda. Seguimos con el sector secundario, que es uno de los más grandes de México, integrado por minería y petróleo, así como la industria de la transformación de la materia prima. De acuerdo a reportes del Fondo Monetario Internacional, México ocuparía la posición 15 en la lista de países industrializados.
por último está el sector terciario. Este sector ha ido en incremento de su rendimiento desde hace décadas, llegando a reportar más del 60% del Producto Interno Bruto anual. Este sector abarca turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes. Se espera que el sector de servicios sea un motor de crecimiento económico de primera línea. Esta esperanza se basa en que el ámbito de los servicios ocupa más del 50% de la fuerza de trabajo mexicana. La educación es de suma importancia por permitir una mayor movilidad social, contribuir a igualar oportunidades, formar mejores personas y sobre todo la educación fomenta el crecimiento económico. La verdad para México tiene importantes implicaciones. Mucho de nuestro debate educativo se centra sobre la educación básica y su gran necesidad de mejora en calidad, dejando un poco de lado la forma errónea, la educación media y superior. El sistema educativo tiene un serio problema de incentivos en ese nivel. Un estudiante o una familia que consideren difícil acceder a educación superior o que no tienen interés o no la valoran como se debería. Esto la verdad pues difícilmente querrá llegar a preparatoria si puede irle igual a niveles inferiores o si su valor práctico no es percibido. Si la educación a este nivel es deficiente, va a impactar de una forma negativa en el nivel superior. El problema se transforma en una barrera adicional en la formación de capital humano. Un problema en el mercado laboral, quizás lo más grave, mayor desigual. La reforma educativa no debe quedarse en la educación básica. La educación media es igual de importante. En conclusión, México es muy conocido por su gran diversidad cultural. Tiene muchas tradiciones y costumbres que han ido pasando en generaciones formadas por múltiples grupos indígenas. Y con estos grupos también vienen sus derechos, los cuales ayudarán a proteger a estas personas y sus tradiciones. Muchas de estas costumbres y tradiciones incluyen las actividades económicas como es la agricultura. Muchas veces las familias inculcan conocimientos a las futuras generaciones sobre sus cultivos. Esas actividades, como otras, forman la cultura y patrimonio que posee cada mexicano.